El quiebre de stock es una de las problemáticas que más aqueja a las grandes clínicas de nuestro país, teniendo un impacto significativo a nivel económico, ya que a falta de stock se genera menor oferta y por lo tanto los precios suben, pudiendo ocasionar consecuencias fatales por la falta de estos insumos o el alto valor que presentan. Es debido a esto que nuestro objetivo principal es dar respuesta a esta problemática, enfocándonos en el desarrollo de un software capaz de realizar búsqueda de insumos, a lo que el sistema desplegará una lista con los nombres de los insumos, el nombre del proveedor o empresa, su SKU, cantidad y precio, para luego poder contactar con el proveedor seleccionado. Hasta el momento se han llevado a cabo los procesos de identificación de requisitos para luego definir los casos de uso relacionados a estos. Además, mediante el uso de los casos de uso más importantes, se realizó el proceso de diseño arquitectural, definiendo el diagrama de clases y los diferentes diagramas adyacentes a este, como la vista de proceso o el de desarrollo. Finalmente, abarcando cada una de las partes realizadas hasta el momento, llega la hora de implementar los 4 casos de uso más importantes relacionados al código necesario para la implementación de las funcionalidades descritas en estos casos de uso. Se presenta el primer caso de uso llamado gestionando datos. Este se relaciona directamente con el proveedor, quien es el actor principal, de manera que el sistema permite la administración de los datos de este. De manera preliminar, como precondición, debe existir el perfil del proveedor en la base de datos. También el proveedor debe haber iniciado sesión en la web o aplicación y, por último, antes de ser subido el archivo de producto por parte del proveedor, este debe haber sido creado con anterioridad. De manera general, en este caso de uso, es el proveedor quien gestiona sus datos, o sea, el proveedor sube archivos con los productos que se dispondrán en la plataforma y el sistema despliega los resultados en forma de lista con los productos subidos por el proveedor. Luego el proveedor revisa la lista con los productos subidos, que incluye los campos SKU del proveedor, nombre genérico del insumo, precio, cantidad disponibles y las opciones de editar y eliminar datos sobre alguno de los campos de los productos subidos. De la acción anterior se tienen dos excepciones. En el primer caso, los datos de los productos subidos necesitan modificarse. En el segundo caso, el producto subido ya no se requiere en la plataforma. Ahora bien, de forma más detallada se tiene a continuación el flujo normal y las excepciones paso a paso. Mi nombre es Carlos Argüellos y le hablaré del caso de uso buscando productos. Descripción. El gestor de stock ingresa en el buscador de la página web el nombre del producto o insumo que necesita. El sistema arrojará los resultados en forma de lista con los proveedores que disponen del insumo. Excepción. Sistema no encuentra los resultados para la búsqueda. Posteriormente, el gestor de stock revisa la lista de proveedores que incluye los campos, nombre genérico del insumo, SKU clínica, cantidad disponible, precio y contacto. Luego, el gestor de stock podrá ordenar la lista de proveedores seleccionando cada campo de menor a mayor según requiera, para finalmente el gestor de stock seleccionar el producto o insumo requerido para luego contactar con el proveedor. Como actores se presenta el gestor de stock. Las precondiciones es que debe de existir el perfil de gestor en la base de datos. El gestor de stock debe haber iniciado sesión en la página web o aplicación. Y debe existir una base de datos previa a la búsqueda realizada con la combinación de los datos entregados por el gestor de stock y el proveedor. Acá podemos observar el flujo normal o escenario exitoso del caso de uso. Y a continuación también se puede observar el flujo alternativo que representa la excepción, la cual se mencionó en la descripción del caso de uso. Este caso de uso se llama administrando perfiles, el cual tiene como actor principal a los administradores. Este se encargará de crear, editar y eliminar los perfiles de la web o aplicación. Como precondición, los datos del usuario, o sea, el nombre administrador y su contraseña, deben encontrarse guardados con anterioridad en la base de datos, y además el administrador debe haber iniciado sesión en el sistema web o aplicación. Como descripción general del caso de uso, el sistema autentifica al administrador una vez que éste ingresa a través de un usuario y contraseña. Posteriormente, una vez iniciada la sesión, el administrador crea un usuario, ya sea gestor de stock o bien proveedor, llenando los campos necesarios para la creación correcta del perfil. De esta acción se tienen dos excepciones. La primera es que el usuario ya se encuentra creado y se requiere eliminar el perfil. En el segundo caso, el usuario también se encuentra creado, pero se requiere editar información del perfil. Siguiendo con el flujo de creación del perfil, una vez llenados los campos requeridos, el administrador guarda los datos
para que estos posteriormente sean almacenados por la base de datos, en donde finalmente serán validados los distintos perfiles que se crean y mostrados finalmente en la lista de perfiles del sistema. De forma más detallada, a continuación se presentan los flujos y excepciones de forma ordenada y paso a paso. Este caso de uso se llama Administrando datos de la clínica, el cual también tiene como actor principal a los administradores. Este se encargará de subir los archivos con los datos de los insumos. También puede editar y eliminar los datos de los insumos que se desean subir a la web o aplicación. Al igual que los casos anteriores, este tiene precondiciones, las cuales son las siguientes. En primer lugar, antes de ser subido el archivo de productos por parte del administrador, este debe haber sido creado con anterioridad. Y también el administrador debe haber iniciado sesión con su cuenta. En este caso de uso, es el administrador que gestiona los datos. Lo anterior se aplica cuando el administrador sube el archivo de los insumos de la clínica con los campos SKU, nombre de insumo, cantidad de insumos y mínimo del insumo requerido por la clínica. Adicionalmente se dispone de las opciones de editar y eliminar datos sobre alguno de los campos de los insumos de la clínica subidos. De manera paralela se desprenden dos excepciones. En primer lugar, cuando el archivo necesita modificarse, y en segundo lugar, cuando el archivo presenta información no requerida a la plataforma. A continuación se presentan los flujos con las excepciones paso a paso detallados. Las plataformas y herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto son Spring Tool Suite 4, Visual Studio Code, MongoDB Compass, MongoDB Atlas, Postman y Java en la versión 17. Todo lo nombrado anteriormente corresponden a la base para levantar el proyecto. Cada especificación de uso e instalación de estas herramientas están estipulados en el manual de instalación. Los requisitos y recomendaciones para la instalación de solo insumo parten de los requisitos previos, es decir, los requisitos básicos con los que se debe contar para hacer uso de la plataforma web. Estos son conexión a internet, ordenador de escritorio portable, instalación de un navegador web que soporte JavaScript. Se recomienda utilizar Microsoft Edge en la versión 103.0.1264.69. Luego se debe cumplir con los requisitos que necesita la plataforma para funcionar y ejecutarse de forma óptima. Estos son contar con sistema operativo Windows 8 o superior con una arquitectura por 64, contar con 6 GB de RAM como mínimo, tener disponible 120 GB de almacenamiento para la instalación de todas las herramientas mencionadas anteriormente y tener una pantalla con resolución mínima de 640 x 480. Además, se recomienda que el usuario que ocupe la plataforma tenga ciertos conocimientos previos. Estos son dominio del uso básico de un ordenador, saber conectarse a internet y saber navegar por páginas web. Por último, para asegurar que el ordenador utilizado cumple con los requisitos de la plataforma, se recomienda acceder al sistema del ordenador mediante el panel de control y a la configuración de pantalla para verificar si cumple o no con los requisitos requeridos por solo insumo. Vista de proceso. La vista de proceso es una vista de implementación que especifica todas las componentes ejecutables del sistema y su comunicación entre ellas, y es representada por el diagrama de despliegue que se muestra a continuación. En este podemos observar que el PC del gestor, el PC del proveedor y el PC del administrador, mediante el navegador web, accede a las componentes de la vista a través del servidor Apache Tomcat. Acá encontramos las vistas del gestor de stock, que contiene la componente buscador, la vista del proveedor, que contiene la componente cargar datos, y la vista del administrador, que contiene la componente gestión de datos. Este acceso mencionado anteriormente se realiza mediante el protocolo de comunicación HTTP, mismo protocolo con el que se comunica el servidor Apache Tomcat con el servidor Apache Tom-EE, en el cual está contenido el Spring Book y las componentes correspondientes. Estas componentes son la gestión de búsqueda.jar, contacto.jar, generador de lista.jar y manejador de base de datos.jar. Este servidor Apache Tom-EE mediante el protocolo de comunicación JDBC se comunica con la base de datos del sistema. Para esta vista se realizará un diagrama de componentes, el cual inicialmente parte con los componentes principales de los casos de uso utilizados. El gestor de stock en este caso está conectado al módulo de gestión de búsqueda, en donde se realizará todo el proceso de búsqueda de insumos para luego conectar con los componentes de generación de lista y gestión de contacto. En el caso del proveedor, este se ve involucrado con la gestión de los datos, en la cual se presentan las opciones de subida de archivo, modificación de contenido y eliminación de contenido. Todo esto relacionado a su vez con el manejador de base de datos.
Por último, el administrador presenta las mismas cualidades que el proveedor, además de estar conectado con el módulo de gestión de la creación de los perfiles de los usuarios. A continuación se muestra la demo de la app Solo Insumo. Para el funcionamiento de esta se necesita tener levantado el front y el backend y posterior ingresar la URL localhost 3000, la cual dirige a un login. En esta app se presentan tres perfiles de usuario: el gestor, el administrador y el proveedor, teniendo 6 vistas en total. La primera vista corresponde al login, donde se autentifica el usuario y de acuerdo al tipo de cuenta da paso a las respectivas vistas, donde cada una de estas cuenta con un botón para cerrar sesión en el navbar. Además, el login indica si es correcto o incorrecto los datos y si hay campos incompletos. A continuación se presentan las distintas credenciales habilitadas con usuarios y contraseñas. En el caso del proveedor, da acceso a la vista del proveedor donde ocurre el caso de uso gestionando datos, ya que el proveedor puede subir un archivo Excel XLSX con formato predefinido que contenga los insumos que ofrece. Este archivo cuenta con una columna de SKU clínico, SKU proveedor, insumo, precio y cantidad. También tiene la opción de crear un nuevo insumo al apretar el botón nuevo, el cual abre una modal para crear un insumo, de tal manera que todos los insumos del proveedor se muestran en una tabla paginada donde cada insumo tiene la opción de editar los datos del insumo mediante una modal y eliminar el insumo de la lista. Luego, en el caso de que sea el administrador, el login da acceso a otra vista en la cual se despliega el caso de uso de administrar datos clínicos, ya que aquí se sube el listado de insumos propios de la clínica mediante una carga de un archivo Excel.xlsx con formato de tal forma que cuente con SKU clínico, insumo, cantidad y mínimo, o también de forma individual al dar clic en el botón Nuevo, desplegando una modal con campos a rellenar. Además, cada insumo de la tabla tiene la opción de editar y eliminar. También al lado del botón Nuevo se encuentra el botón Usuario, el cual deriva a la segunda vista asociada al administrador, donde ocurre el caso de uso administrando perfiles. En este se puede ingresar un archivo Excel con formato definido que contenga los distintos campos asociados al usuario, como usuario, contraseña, tipo, teléfono y correo. O también se puede crear de forma unitaria al presionar el botón Nuevo en la esquina superior izquierda. También cada usuario en la tabla cuenta con un botón de editar y eliminar. Además, al lado del botón Nuevo se encuentra el botón Volver, el cual regresa a la primera vista del administrador. Por último, en el caso de que sea gestor, el login da acceso a otra vista en la cual se desarrolla el caso de uso de búsqueda de insumos, ya que aparece un buscador en el cual se ingresa una letra o palabra y de manera sincrónica entrega en una tabla todos los insumos que contengan los caracteres ingresados y sean ofrecidos por los distintos proveedores. Además, cada insumo de la tabla trae un botón en el cual se despliegan los datos de contacto del proveedor para que el gestor de stock concrete la compra de manera externa a la aplicación. Y en esta vista se tiene además un botón en la parte superior, la cual deriva a la segunda vista del gestor, donde en esta se muestran los insumos propios de la clínica en una tabla donde se indica una columna de stock, la cual indica al gestor si hay stock suficiente o no, lo cual se mide debido a que se tiene un valor mínimo, el cual corresponde al valor límite de stock que se puede permitir, por lo que si el stock disponible es menor a este límite, en la columna de stock aparece un símbolo en rojo que asocia a que no hay stock o está a punto de acabarse, por lo que esto ayuda al gestor de stock a identificar los productos a comprar. En cambio, si están en verde, no hay de qué preocuparse ya que hay stock de sobra. Además, en esta vista hay un botón que dice volver, el cual devuelve a la primera vista al gestor. Cabe resaltar que todas las tablas están paginadas y cuentan con ordenadores crecientes o decrecientes en sus columnas para un mejor manejo de los datos. Además, se tienen que en las tablas los botones eliminar borran el objeto de tal fila de la base de datos y los botones editar despliegan una modal para rellenar. Además, los botones nuevos de usuario e insumo asociados a los administrador muestran una modal en la cual se ingresan los datos, y de esto se tienen que las modales solo guardan los datos cuando todos sus campos están completos y corresponden al tipo de datos correspondiente, lo cual en caso de que no se cumpla se indica en el ítem que invalida la opción de guardado. De tal modo que las modales de editar y crear nuevo cuentan con tres botones, una X en la esquina superior derecha y un botón cancelar, los cuales cierran las modales sin realizar cambio a nivel de base de datos, mientras que el botón guardar es el cual valida y guarda en la base de datos. La primera operación que se presenta es para el administrador. El administrador aquí tiene la opción de gestionar los insumos, puede editar un insumo, puede eliminar un insumo, puede hacer el ingreso manual de un insumo.
También tiene la opción de cargar un archivo con todos los insumos o varios insumos a la vez y así hacerlo más rápido. Tiene la misma opción para el usuario, puede gestionar el usuario, editar, eliminar, ingresar un nuevo usuario, selecciona el perfil para darle el acceso según corresponde. El código, el frontend está montado en Vue. Usamos componentes de ViewStamp para la gestión del HTML. Por ejemplo, en la paginación aquí se usa un componente ViewStamp View. También para las modales. Vamos a hacer el estudio de la modal para crear un nuevo insumo. Tenemos cada div contiene un input. El input es capturado por el vModel para almacenarlo en las variables que nosotros definimos previamente. Entonces tenemos aquí la estructura JavaScript que nos define Vue. Es el script. Tenemos las dos importaciones que nosotros necesitamos. El read es para leer los datos del Excel. El access es como protocolo de comunicación con el back. Y tenemos aquí la estructura por el formulario de editar, formulario de crear, las dos variables para la paginación. Esto es para el manejo de la tabla. Y los métodos. Los métodos son en general similares. Tenemos, por ejemplo, en este caso del crear un insumo, es una modal. Llenamos en una variable los parámetros que ingresamos en el formulario. Hacemos una validación de si está correcto o no está correcto llenado los datos, si no son nulos. Si no son nulos, entonces llamamos a Axios, los conectamos mediante el post al backend que está levantado en el puerto 8080, la ruta files clínica create. Luego tenemos la captura de la respuesta para ver si es correcta o no es correcta la inserción y una captura de errores. Revisando el back, tenemos el back. El back está usando Spring Boot. Luego se conecta a la base de datos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el controlador que nosotros, Axios se comunica aquí a la ruta files clínica, luego al create, y el create tenía al método save. El método save es para guardar en la base de datos el insumo recién creado. Si revisamos el modelo, tenemos aquí los cuatro parámetros que ingresamos en el formulario. El ID es autoincremental, autogenerado. El stock es para verificar si el mínimo que yo definí como crítico está ok o yo necesito hacer la compra. Si es falso, yo necesito hacer la compra. O sea que la cantidad que yo tengo es menor al mínimo, entonces yo necesito comprar más. Están los métodos para hacer las inserciones y las solicitudes del get y el set para cada atributo. Luego tenemos que el back está en Spring Boot, se conecta a la base de datos por un Mongo Compass. La administración de la base de datos es un MongoDB de tipo no relacional y está gestionada mediante Atlas. Atlas, aquí lo podemos visualizar. Yo tengo la base de datos llamada Ingeso y tengo los tres modelos que habíamos definido previamente. Aquí yo puedo visualizar y gestionar mi base de datos. Ahora presentaré el proceso de aseguramiento de calidad presentando los casos de prueba. Primero, nos encontramos con el caso de prueba gestión de datos, el cual está relacionado al módulo con el mismo nombre y tiene como actor principal al proveedor. En este caso se presentan las opciones que posee el proveedor con la gestión de datos relacionada a la subida de archivos, modificación de parte de este y eliminación de parte de este. Luego estaría el caso de prueba de buscando producto relacionado al módulo con el mismo nombre, en donde el gestor de stock realiza la tarea de utilizar la barra de búsqueda para generar, si es el caso, una lista con los insumos requeridos para luego seleccionar el proveedor y realizar el contacto con este. Después estaría el caso de prueba administrando perfiles relacionado de nuevo al módulo con el mismo nombre, en donde el administrador realiza la tarea de creación de perfiles, modificación o eliminación de estos. Finalmente estaría el caso de prueba administrando datos de clínica relacionado al módulo de gestión de datos, en donde el administrador realiza la tarea de subir los archivos por parte de la clínica, pudiendo modificar o eliminar parte de este. Cabe mencionar que ninguno de los casos de prueba se encuentra automatizado. A manera de conclusión, es posible evidenciar que se han cumplido los objetivos propuestos inicialmente, o sea, la realización del código a través de la aplicación de los conceptos aprendidos durante el semestre, de forma que se hizo posible la programación del software final de forma exitosa, buscando siempre cumplir con los requerimientos del cliente. Además, es posible verificar que el software final incorpora los casos de uso y sus funcionalidades en el código, al igual que los diagramas, lo cual permite una visualización más detallada en concordancia con el diseño de la fase anterior del curso, dando una base sólida para el entendimiento por parte del cliente y los desarrolladores.